Al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la... Buenas noches, queridos amigos. Comenzamos con un gran saludo a todos nuestros seguidores de este programa, La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús, y amigos del Corazón de Jesús también, y del Corazón Inmaculado de María, porque aunque se titule así, pero la verdad es que pues también la Virgen María está muy presente, su Corazón Inmaculado, yo diría que indisolublemente unido al Corazón de Jesús. Pues continuamos con estos mensajes, ya con muchos programas ya por delante, y vamos estamos ya en una etapa pues casi ya terminando, ¿no? los últimos mensajes. Todavía quedan todavía mensajes muy interesantes. De hecho, los de hoy y los siguientes programas pues tienen mucho interés también porque aportan cosas nuevas, pero bueno, casi ya pues estamos ya en el tramo final de este libro, y que esperamos pues que haya dado mucho fruto, que esté dando mucho fruto, y que en cualquier caso pues no se agota ahí, sino que sigue teniendo esa fuerza de que cada vez que se lee, cada vez que se medita un mensaje, pues surgen nuevas fuerzas, nuevas ideas, y el Espíritu Santo pues va dando nuevos dones y nuevas gracias. Estamos aquí en los estudios de España. Tenemos alguna novedad en el equipo. Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, José Antonio. Además al mando técnico de todo el equipo técnico. De todos los cacharros. Marisa hoy no nos va a poder acompañar, así que no tenemos la voz femenina, ¿no? que siempre se agradece, pero tenemos en cambio pues a Javier, que ya ha participado en otros programas. Buenas tardes. Hola Javier, pues bienvenido también y gracias por estar aquí con nosotros. Pues iniciamos este primer mensaje, que es del 18 de septiembre del 2004 de Jesús. Tienes razón, hija, al pensar eso acerca del hacerse uno con todos de San Pablo. Oh, cuánto se me ha malinterpretado. Diría que mis fieles lo que quieren es hacerse pecadores, en lugar de ganar los pecadores para Cristo. Diría que todavía no han renunciado al pecado y desean vivir en él, aunque con apariencia de buenos. Oh, los buenos. Eso no lo ama Dios. Lo siento, hija, pero todos los que se creen buenos no entrarán en el reino de los cielos, porque para entrar en el reino de los cielos hace falta saberse pecador. Es entonces cuando vienen a mi ayuda, y es cuando yo les puedo salvar, no antes. Mientras sigan mirando a los demás bajo su atalaya de superioridad, así no podrán ganar fieles para Cristo. ¿Para quién? Para que los sigan a ellos. Mirad, hijos, que no sois ejemplo de nada si no os lo doy yo. No digáis, mirad, sabéis, yo soy el santo, haced lo que yo hago. Haced lo que yo hago. Para ser santo hay que ser humilde, hay que servir. Para ser santo hay que amar y amar mucho. Y si no vas a evangelizar desde el amor que tienes y que yo te doy a las almas, sábete, hija mía, que no podrás hacer nada, no podrás ganar ni una sola alma para Cristo. Intenta solo ganarlas para ti. No te serán contadas en la eternidad. El verdadero discípulo, abandono de todo y olvido de sí. El verdadero discípulo, dispuesto a sufrir por el hermano si eso les reporta la salvación. El verdadero discípulo, ofrecido al Padre a través de mí, su Hijo. Hecho uno conmigo por mediación de mi madre. Ese es el verdadero discípulo. Hija mía, desearía que tú llevaras escrito en tu frente, verdadera discípula, que sólo con mirarte se viera tu distintivo, que miraras a todos con amor. ¿Sabes, hija, que por una mirada puede salvarse un alma? Y por una sonrisa, qué poco hace falta al verdadero discípulo para traer a todos hacia mí. Pues hemos escuchado este mensaje de Jesús, muy interesante además, porque toca algo que ahora vamos a profundizar, pero que habla de la santidad, y además no habla así en genérico ni un poco en plan teórico, sino que habla de una forma muy concreta. Yo creo que incluso a algunos pues a lo mejor hasta les ha sorprendido,
y yo estoy seguro que a todos pues nos ha sacudido interiormente y desde luego estoy seguro que nos ha hecho reflexionar y pensar, ¿no? Porque Jesús va directo a lo que es la esencia de la santidad, que consiste en esa unión profundísima con Él. Y es esa imagen, ¿no?, tan bíblica, tan del Evangelio, que es la imagen de la vid y los sarmientos. Él es la vid, nosotros los sarmientos, y solo si estamos unidos a Él, pues podemos algo o lo podemos todo. Y si no estamos unidos, pues no podemos nada. Y es que es más, nos morimos y nos secamos y no valemos para nada. Bueno, pues esto, que es la esencia de la santidad, pues él viene a recordárnoslo, pero además de una forma muy práctica, o sea, no hablando así, como decía antes, en plan teórico, sino entrando en lo real y en lo concreto, ¿no? Y yo tal vez pues empezaría remarcando este aspecto que él intenta como explicarnos con claridad para que no nos engañemos, y es que en ese camino de santificación, especialmente, y yo entiendo que esto pues va más dirigido pues a personas ya que son cristianas, ¿no? O sea, que son cristianas, que tienen una vida cristiana, por lo que sea, ¿no?, de un nivel o de otro, o de un tipo de otro, pero bueno, personas que están ya en un camino de, pues eso, de ser cristianas, de vida de gracia, de vida sacramental también, que procuran cumplir los mandamientos, vivir las virtudes. Y entonces Jesús pues nos avisa un poco de, en ese camino, pues cuáles son los obstáculos, sobre todo los engaños, ¿no?, en los que se puede caer y cómo realmente se puede crecer en la verdadera santidad, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención, y además con contundencia, es que el primer y el mayor obstáculo, sobre todo cuanto más avanzado se está en el camino de santidad y de crecimiento de virtud, el mayor obstáculo es la soberbia. La soberbia es un enemigo peligrosísimo, y sobre todo la soberbia espiritual, que es de lo que está hablando aquí, porque hay una soberbia, llamémosle, mundana, ¿no? Es la soberbia del que está alejado de Dios, que se engríe cada vez más, que es el que cree que no necesita a Dios, que Él lo puede todo, etcétera. Pero aquí no habla de eso. Eso también es un gran pecado y efectivamente impide el acercarse a Dios, ¿no? Pero aquí habla de algo que es mucho más peligroso y mucho más sutil, que es esa soberbia espiritual, que es la soberbia de la persona que ya se cree buena, ¿no? Y lo dice pues con mucha claridad, dice: todos los que se creen buenos no entrarán en el reino de los cielos. O sea, esta frase habría que grabarla bien, y decir, todo el que se crea bueno, y si alguno lo piensa o lo siente o lo cree, pues que se examine, porque es que esto es así, o sea, aunque nos parezca que no, y a veces, bueno, pues siempre tendemos a decir, hombre, yo más o menos aquí voy cumpliendo con todo, o sea, yo soy bueno, no, los buenos, los malos andan con un pecado público, ¿no?, y conocido, ¿no? Pues no es así. O sea, todo el que se crea bueno no entrará en el reino de los cielos. Y luego va aclarando Jesús. Dice, para entrar en el reino de los cielos hace falta saberse pecador. Es entonces cuando yo les puedo salvar. Esto es muy importante. Esto es algo, yo diría, esencial también de nuestra vida interior y sobre todo, como decía antes, cuando ya se está avanzando y se lleva vida de oración y ya uno pues ha dado pasos importantes de conversión y de acercamiento al Señor. Y esto, claro, es que con eso se cae con una facilidad tremenda, porque es que es muy natural decir, bueno, pues yo ya he hecho todo esto, comparado con cómo estaba yo antes o cómo lo que hacen los demás, mis amigos y mis vecinos. Es muy fácil que nos entre, aunque no lo digamos, ¿no? Estos muchas veces son cosas interiores, ¿no?, del espíritu y del alma, ¿no? A lo mejor exteriormente no vamos diciendo, fíjate yo qué bueno soy, no lo decimos, pero sí lo pensamos y lo sentimos interiormente. Entonces, si eso permitimos que se arraigue en nosotros, pues es un peligro grandísimo para la salvación. Porque esto en realidad era el pecado de los fariseos, que Jesucristo fue tan durísimo cuando le hablaba sobre ellos y sobre este pecado, ¿no? Sepulcros blanqueados, los digo a llamar, ¿no? Utilizó expresiones muy duras, desde luego, y es ese mismo pecado. Ellos pensaban que lo hacían todo muy bien, o sea, que eran perfectos, que con lo que ya hacían, pues que ya estaban salvados, y por tanto no necesitaban Salvador, ni siquiera necesitaban a Dios. O sea, ellos se aferraban a que si yo hago todo lo que tengo que hacer, me salvo yo solito y por mí mismo. Y entonces eso es una tentación muy grave, muy peligrosa y que hay que combatir. Y sobre todo,
qué importante es ese sentimiento de pues realmente de sentirnos pecadores, porque esa es la realidad. O sea, la humildad consiste en estar en la verdad, y la verdad nuestra es que es esa. Luego, efectivamente, pues está claro que haremos muchas obras buenas, segurísimo, porque el Espíritu Santo actúa, y la fuerza del Espíritu, pues esas obras buenas es fruto de la actuación del Espíritu Santo en nosotros y de nuestro consentimiento, por supuesto. O sea, pero que todo eso viene de Dios, y lo da Dios como un don, como un regalo, como una gracia, y que viene de Él, no viene de nosotros. Entonces, cuando uno ya se cree que lo puede todo, pues el problema es que se olvida de Dios. O sea, aunque no lo diga, pero al final termina olvidándose de Dios. Y cuando uno se olvida de Dios, pues se pierde ese acogerse a la misericordia de Dios que todos los días necesitamos. No hay nadie que no peque todos los días. Y si Dios nos dejara de su mano, pues como decían los santos, hay muchos santos que lo han dicho. Dice, yo es que San Ignacio de Loyola creo que decía algo así como que sería capaz de cometer los peores crímenes si Dios no estuviera con él y le ayudara y le sostuviera. O sea, que realmente por nosotros mismos podríamos cometer cualquier pecado. Y de hecho todos los días, y esto solo se entiende comparando con la santidad de Dios. O sea, la santidad de Dios es de tal calado, de tal dimensión, que no nos lo podemos imaginar. Por eso nosotros a su lado, pues es que estamos llenos de pecados, sobre todo pues de esta imperfección, que es que la pureza de intención con lo que hacemos las cosas, pues casi siempre, salvo los santos estos ya muy elevados y muy purificados, nosotros siempre todo lo que hacemos siempre está metido esa imperfección, que es que la pureza de intención pues no es perfecta. O sea, no hacemos todo realmente por amor a Dios, siempre está metido un poco la vanagloria, hago esto otro, y hablo específicamente pues de las obras buenas, de las obras de apostolado. Siempre hay un poco ese deseo de qué van a decir de mí, que me digan algo, que todo el mundo vea que yo hago cosas buenas, y eso hay que trabajar intensamente para purificarlo, para limpiarlo, y darnos cuenta de que es un don de Dios para ofrecérselo a Él, y para que eso quede una obra buena, pero realmente purificada en su intención. Yo además diría que si el recorrido en la fe es sano y sigue su curso de manera natural, lo lógico es que vayamos a mayor humildad a medida que vamos avanzando, y que al principio de entrar, digamos, de convertirte, pues te creas ya santo, y esto es muy común, ¿no? Cuando las personas están un poco alejadas de la fe, o por lo menos de la fe profunda, de una fe seria, pues suele ocurrir que se suele decir, no, pues si yo pues, ni robo ni mato, ¿no? Pero en la medida en la que vas creciendo espiritualmente te vas dando cuenta, o así debiera ocurrir, cada vez te das más cuenta de lo poca cosa que eres, ¿no? De la miseria que tienes, ¿no? Y además de lo incapaz que eres de mantenerte mínimamente en un camino de santidad, salvo que Él concretamente o la Virgen María nos ayuden, ¿no? a mantenernos en eso. Y sin esa ayuda de Dios especialísima y de la Virgen María, pues seríamos incapaces de mantenernos en la santidad. O sea, caeríamos una vez detrás de otra. De hecho, pues yo creo que hay veces que el Señor nos permite, no es que nos tiente, pero sí que permite la tentación y que caigamos, para que nos demos cuenta de que por mucho que haya pasado, por mucho tiempo que haya pasado desde aquello que ya hemos conseguido superar, hay que estar siempre alerta, ¿no? Sí, y en este sentido, y unido a todo lo que estáis diciendo, pensaba mucho en la primera frase, que a mí me ha llamado mucho la atención, el aspecto de esta humildad que decía José Antonio, esta humildad en contra de esta soberbia espiritual, ¿no? En el aspecto de la evangelización, ¿no? Porque cuando una vez más a la persona que ya ha entrado en una vida de fe pues más fuerte, una vida pues eso, de sacramentos, de oración más fuerte, pues normalmente ha entrado en un ambiente pues que le rodea, de un ambiente católico, y con mucha facilidad pues ya participa en un grupo apostólico y ya tiene sus obritas de apostolado. Y qué común es, por lo menos, no sé, a los que me están oyendo, pero a mí me pasa mucho, qué normal y qué común es que pensemos que vamos a convertir a los que tenemos alrededor por lo buenos que somos, lo guapos que somos y lo bien que hablamos y que decimos las cosas, ¿no? Y entonces pasa eso que
claramente este mensaje condena, podríamos decir, que es pensar, bueno, voy a acercarme a ellos porque como yo soy tan fuerte, como yo sé tanto, y al final pasan dos cosas. Primero, que no les llevas a Cristo porque te estás llevando a ti mismo y no a Cristo, y ellos lo que necesitan es a Cristo y no a ti. Y además de esto, lo primero, pasa otra cosa, y es que al final corres el peligro tú de acabar llenándote de lo malo del mundo, ¿no? Y entonces aparece ese error que dice el mensaje de que te haces todo a todos entendido mal, que claramente es una frase de San Pablo que no quería decir esto, sino otra cosa. Sí, la verdad es que eso es muy importante, además, que no lo hemos tocado, pero bueno, en realidad que es en lo que hay que centrarse, es decir, en realidad quien hay que llevar es Cristo, y Cristo es nuestro modelo. Por eso cuando pensemos que somos buenos, comparémonos con Cristo y veamos si realmente nosotros vivimos pues como Cristo vivió y nos enseñó a vivir. Entonces nos daremos cuenta del abismo que hay entre lo que es el corazón de Jesús y lo que es nuestros corazones y nuestro interior, ¿no? Por eso, efectivamente, de quien hay que hablar es de Jesucristo, del corazón de Jesús. Por eso yo creo en estos programas pues es tan importante, tan bonito, pues poderlos aprovechar, pero para entender cómo es el corazón de Jesús y para poder hablar del corazón de Jesús, que eso es lo que yo creo que entusiasma a la gente. Y luego nuestro testimonio, pues bueno, pues a lo mejor la gente ya se dará cuenta, ya irá viendo lo que hacemos, no hacemos, y entonces pues esa es la forma pues que tenemos que dar nuestro testimonio. Pero efectivamente no es contando lo que hacemos o dejamos de hacer, sino realmente hablando de Jesucristo, que es lo que al final pues puede enamorar y transformar. Yo me quedaría con la lista. El Señor luego nos da una pequeña lista cuando ya va aclarando, ¿no? Y va diciendo, ¿no? Y dice, para ser santo, dice, y entonces en realidad lo que está haciendo es referenciarse a él mismo, ¿no? Pero nos lo pone así en blanco y negro para que lo entendamos bien, ¿no? Dice, para ser santo hay que ser humilde, hay que servir. O sea, que hay que ir a servir. O sea, nada de decir aquí tengo el puesto importante y hago esta obra importante y que se me reconozca, ¿no? Tú, a servir. O sea, en todo lo que haya que hacer, en cualquier tarea, pues a servir. Luego dice, hay que amar y mucho, también esencial. Porque claro, cuando hay verdadero amor, pues efectivamente ese es el motor. Luego todo esto pues va desapareciendo. Todo esto, la soberbia y del orgullo. Cuando hay verdadero amor al otro, lo que estás preocupado es del otro, no de ti, de lo que digan, de tu imagen, etcétera, ¿no? Luego dice, abandono de todo y olvido de sí mismo. Igual va en la misma línea, o sea, que nos dejemos de preocupar de nosotros. Y luego dice, dispuesto a sufrir por el hermano. O sea, que también es una vida pues de sacrificio, y que como solo piensas en el otro, pues si hay que sacrificarse o hay que hacer esfuerzos adicionales o más sacrificios, pues los haces simplemente pues porque primero estás pensando en el corazón de Jesús, en lo que Él quiere, y luego estás amando también a tu hermano, y si ves que eso es necesario, entonces tú pues desapareces un poco del escenario, estás en segundo término y se acabó, ¿no? Que es lo que realmente te da la plena seguridad. Eso en realidad es muy bonito porque lo que te da es la seguridad de que no te vas a desviar, y por eso cuanto más te olvides de ti, pues mejor va a trabajar el Señor contigo y mejor vas a poder llegar a los demás, ¿no? Bueno, pues pasamos a nuestro segundo mensaje del programa. Es un mensaje del 29 de julio del 2003, también de Jesucristo. Hija mía, te fijas en el vuelo de las golondrinas. Es audaz y valeroso, es firme, es constante, es dulce y suave y fuerte a la vez. El mundo, hija mía, el mundo es un inmenso erial. No podéis verlo. ¿Te acuerdas? Sí, el mundo camina hacia su autodestrucción y necesita de personas fuertes y valerosas que, sujetando los pilares con fuerza, lo reorienten a su posición inicial. Haciendo palanca, haciendo fuerza lo enderecen, pues está caído, pierde su fuerza. ¿Qué titanes, Señor, pueden mover el mundo? Los que cuenten con mi fuerza. La Eucaristía es una fuerza que mueve al mundo. Personas eucarísticas podrán mover el mundo. ¿Por qué os tiene maniatados el demonio? Porque no sois personas eucarísticas. Jesús, pero tú suscitas carismas y movimientos en la Iglesia, hoy a mansalva. Hoy en día hay muchísimos dones tuyos. Es así, hija mía. ¿Y por qué no se mueve el mundo? ¿Por qué no cambia todo y hay una revolución interior de los corazones? Porque dejáis que os maniate el demonio, porque no sois personas eucarísticas.
Hija mía, si tú supieras, yo me prodigo en mis dones. Derramo mi espíritu sobre toda carne, y existen muchas personas en el mundo que, como tú, ven visiones, oyen mis palabras y profetizan, tienen apariciones mías o de mi madre, y guío y muevo los corazones, y promuevo reformas, y oriento y aliento, y doy a manos llenas, rebosantes, pero no fructifica. ¿Por qué? Porque no sois personas eucarísticas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Si eso lo pude decir entonces, ¿por qué no podré decir ahora? Y mira, hija, que si en el mundo se acaba la Eucaristía, se acabará el amor, se acabará el horno que lo calienta, la luz que le da la vida, que le da fuerza, y se oscurecerá y se enfriará. Jesús, ¿vamos a estar así por mucho tiempo? No, no resistiríais ninguno, moriríais todos. ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con el sol y la tierra? Tiene que ver todo, todo está relacionado. Subsistís gracias a la mano de Dios, gracias al amor de Dios. Si el amor de Dios se acaba en la tierra desaparecerá. Si deja de celebrarse la Eucaristía en el mundo desaparecerá. Pero no dejará de celebrarse del todo. Siempre habrá sitios donde se celebre. Por eso el mundo no desaparecerá del todo. Gracias a eso, gracias a las personas eucarísticas que promovieron y conservaron la Eucaristía como siempre, en su ancestral tradición, y no la sujetaron a los cambios accidentales y a las modas actuales, no se dejaron embaucar por ser incautos, hicieron lo que debían. Defended mi Eucaristía del ataque de los enemigos. Pues hemos escuchado este mensaje importantísimo porque Jesús nos vuelve a hablar otra vez de uno de los temas troncales y fundamentales de este libro y que es algo esencial en la verdadera devoción a su Sagrado Corazón, y es la Eucaristía. La Eucaristía en este libro pues hay mensajes muy importantes de muchísimo valor que dan muchísima luz sobre este tema de la Eucaristía, pero antes algo de lo que nunca se habla lo suficiente, porque aquí de nuevo vuelve a hacer hincapié en lo que significa la Eucaristía, lo que es realmente para el mundo y para el pueblo de Dios, y lo que tenemos que hacer, que es esa defensa de la Eucaristía, que en otros mensajes, y la Virgen María también insiste muchísimo, nos lo va recordando sistemáticamente, que defendamos la Eucaristía, ¿no? Y es porque eso, la Eucaristía es realmente la fuerza que mueve al mundo. Entonces, bueno, pues habría que plantearse. Yo, la verdad es que casi me dan ganas porque hay una pregunta que ha ido surgiendo a lo largo del mensaje, pero que tampoco se responde en este mensaje, ¿no? Se va respondiendo en otros sitios, en otros mensajes, pero es esta pregunta que dice Jesús: no sois personas eucarísticas, por eso todo aquello que os doy, todos los regalos, los dones, los carismas extraordinarios, etcétera, pues no fructifican, y es porque no sois personas eucarísticas. Entonces, claro, dan ganas de preguntar, bueno, ¿y qué es una persona eucarística? Porque claro, en este mensaje en concreto no nos dice nada, entonces yo me dan ganas de preguntar, a ver, ¿qué es una persona eucarística, ¿no? Que hace que todo sea tan distinto, ¿no? y que pueda dar tanto fruto, ¿no? Bueno, no hace falta que me responda, pero bueno, yo creo que es una pregunta, vaya pregunta. Que todos deberíamos de plantearnos, es decir, ¿qué es ser una persona eucarística, ¿no? Yo, bueno, por empezar así tal vez, porque esto, claro, pues hay, se podrían decir muchísimas cosas, ¿no? De hecho, tenemos la gran suerte de que en este tema además la Iglesia ha dicho tantas cosas que bueno, pues tenemos una fuente de doctrina y de santos además que han hablado de este tema, pues espectacular, ¿no? Pero bueno, está claro que la persona eucarística primero es una persona que su vida espiritual pues está centrada en la Eucaristía, o sea que la Eucaristía es como el centro de su vida espiritual. Por tanto, pues es una persona que primero pues vive el sacramento de la Eucaristía pues con toda la fuerza y con toda la intensidad que puede, o sea que para él la misa diaria, primero va a misa diaria, que además esa misa diaria pues intenta vivirla pues con toda su fuerza, que la prepara, ¿no? Todo esto está claro, cuanto mejor se hace, pues está claro que da más fruto. No es lo mismo llegar a misa deprisa y corriendo, incluso llegar tarde, ajetreado,
nervioso que llegar un poco antes, hacer oración, prepararse, pues da un fruto muy distinto, ¿no? Entonces, todo lo que sea crecer en esto, pues hace que cada vez nuestro alma pues sea un alma más eucarística, ¿no? Luego, pues, es el sacramento de la Eucaristía, es también la adoración eucarística, que es ese tiempo de oración y de adoración, pues, delante del Señor. Cuanto más tiempo se pueda estar con Él, pues está claro que más vamos a entender lo que significa la Eucaristía, y más fácilmente el Señor nos va a poder transformar interiormente, pues, en verdaderas almas eucarísticas, ¿no? Y luego, pues, es también esa vida de unión con Cristo, pero que se hace realidad, pues, en la Eucaristía, porque como la Eucaristía le está allí de verdad, pues qué mejor forma de unirse a Cristo que a través de este amor a la Eucaristía, a su presencia real y verdadera en los sagrarios. Entonces, en la medida que todo eso, pues, se va creciendo y se va viviendo, pues interiormente el corazón, pues, se va ensanchando, se va haciendo más fuerte, se va llenando de fuerza para amar y para ir a los demás, ¿no? Pero claro, esto hay que tenerlo muy claro y hay que vivirlo con esa misma claridad. Y precisamente cuando él dice defender la Eucaristía, pues lo que vemos por el otro lado, pues es eso, que se banaliza, ¿no? Una banalización muy grande, cada vez menos importancia, que por un lado, pues se ve en el propio culto litúrgico, ¿no? Que en ese sentido, pues hemos empeorado. La realidad es esa, o sea, que la devoción que había y cómo se vivía una misa, pues hace X años, pues en general lo que podemos decir es que no ha mejorado, sino que más bien ha empeorado, y todo eso pues ha hecho mucho daño en esa vivencia, ¿no? de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Entonces todo eso pues es lo que vemos, que él dice, es que claro, a la medida que esto lo vais perdiendo la fuerza verdadera que está en mí, porque yo estoy ahí, pero claro, si eso se difumina, se banaliza y cada vez se le da menos importancia, pues lógicamente cada vez pues él va a poder actuar no va a poder actuar con la fuerza que él querría, ¿no? Bien, a mí me vienen a la cabeza muchísimos temas, la verdad, sobre esto, y bueno, me siento bastante incapaz de responder a tu pregunta, José Antonio, pero bueno, me atrevo a hacer algún apunte sobre qué es ser un alma eucarística, ¿no? Mucho ya lo has dicho tú, y simplemente quería resaltar el tema de que, bueno, voy a decir dos temas, así me da tiempo, pero el primero es una frase que me venía a la cabeza hace un rato, de un santo, de San José María, Escrivá de Balaguer, en la que se ponía de manifiesto que el alma eucarística es la que tiene en el centro de su vida la Eucaristía, ¿no? Es decir, en el centro de manera afectiva y en el centro de manera física, digamos. Es decir, que el momento de ir a misa o de la adoración eucarística es el momento más importante del día, ¿no? Nosotros en nuestro día tenemos 1000 cosas que hacer. Vamos al trabajo, venimos, estamos con la familia. Pues la misa, el centro de todo el día, ¿no? Pues creo que es un ingrediente importante de este ser alma eucarística. Y San José María decía, el que vive de verdad la Eucaristía, su día es antes de la misa una preparación y después de la misa una acción de gracias. Y el día queda partido por la mitad. El día queda partido por la celebración de la misa, por el momento de la adoración eucarística, porque ahí está el centro de tu vida, ¿no? Y ese es el centro y es la cumbre, ¿no? Y allí, y no hay nada más importante y no hay nada con más valor que podamos hacer por muchas cosas buenas que hagamos, como decíamos antes, no hay nada que tenga más valor que esto, ¿no? Que sea el vivir en el centro de tu día la Eucaristía. Y después ya se nos ha quedado el tiempo muy corto, pero muy rápidamente, muy brevemente, ¿no? Una frase, no sé si José Antonio tendrás idea en la parte intermedia de hablar de esto, pero dice ahí al final una frase que la pone en mayúsculas al final del todo, dice: defended mi Eucaristía del ataque de los enemigos, ¿no? Cabría hablar mucho de esto, de cómo hay que defender la Eucaristía.
podemos imaginarnos una etapa en la que a lo mejor, pues claro, la Eucaristía pueda estar, no sé si incluso hasta prohibida y pueda uno tener que defender la Eucaristía. Ya se están produciendo ataques a la Eucaristía físicos, ¿no? Pero vamos a empezar con otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Defender la Eucaristía también consiste en conocerla. Tenemos que conocer nuestra fe. Si no conocemos nuestra fe y no sabemos qué es la Eucaristía y en qué medida es la maravilla de las maravillas, pues habrá que no podremos defenderla bien, ¿no? O sea, empieza por conocer la Eucaristía, y en ese sentido me gustaría hacer publicidad, porque hay una web que conocemos que pues vende unos DVDs en relación a este tema de la Eucaristía que yo creo que son muy buenos, ¿no? Y que es www.dvd-eucaristía.com. A mí me ha gustado mucho porque hay muchos DVDs sobre este tema, que yo creo que el primer paso que hay que dar, conocer la Eucaristía, saber cuál es uno de los puntos más importantes de la fe católica para poderlo defender adecuadamente. Bueno, pues vamos a hacer un intermedio musical y continuamos enseguida.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Nos habíamos quedado en el mensaje anterior, este mensaje tan eucarístico, ¿no? tan impactante, cuando Jesús habla de la importancia de lo que significa la Eucaristía. Bueno, de hecho no lo hemos comentado, pero venía a decir algo así como que el mundo terminaría si no hubiera Eucaristía, o sea que realmente todo el amor, lo que es el mundo, pues desaparecería si desapareciera la Eucaristía. Por tanto, ya nos dice pues lo esencial que es no solo para cada alma individual, sino para toda la humanidad y para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo me gustaría aprovechar ahora este ratito, pues dado que esto es tan importante, como decía Óscar también, ¿no? Nos decía, bueno, pues además, ¿cómo defendemos la Eucaristía? Pues conociéndola profundamente para evitar que alguien nos pueda engañar o que no valoremos lo que realmente significa. Pues vamos a aprovechar lo que antes daría para incluso todo un programa o muchos programas, ¿no? Para dedicarlos solo a entender y ver todo lo que la Iglesia pues nos puede enseñar sobre la Eucaristía. Bueno, vamos a dar algunas pinceladas. Yo en concreto me he traído, por centrarnos en algo concreto, porque si no nos dispersaríamos mucho, el Papa Juan Pablo II, que desde luego hizo un trabajo impresionante durante su pontificado, y de hecho yo creo que se notó profundamente el esfuerzo que él hizo y cómo eso ha hecho que efectivamente la vida eucarística y la Iglesia en algún sentido pues que se haya revitalizado sobre todo, ¿no? No en toda la Iglesia, pero sí hay una parte de la Iglesia, desde luego que sí se ha visto como ese influjo, él dedicó mucho tiempo, dedicó mucho esfuerzo con su propio ejemplo y su testimonio y además con los documentos que él iba escribiendo. Hay una de las encíclicas, de las varias que él escribió, tocando todos los temas, pero en concreto para el tema de la Eucaristía, yo la más recomendable sería la de Ecclesia de Eucaristía. En esta encíclica, pues el Papa hace un resumen de todo lo que ya es conocido, pero bueno, lo explica muy bien y sintetiza muy bien pues lo que significa la Eucaristía para toda la Iglesia y para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces va repasando un poco todo esto. Entonces yo, si alguien quiere, pues no leerse todos los documentos, que ya entiendo que es un poco difícil, pero si alguien quiere profundizar en este tema eucarístico, pues simplemente empezar, por ejemplo, con Ecclesia de Eucaristía y ahí pues va a ir viendo pues todas las cosas que dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? No lo vamos a entrar ahora en profundidad, pero bueno, por dar así algunas pinceladas, ¿no? En la introducción, por ejemplo, empieza el Papa, es lo primero que dice además, ¿no? Y dice esta frase tan contundente, dice, la Iglesia vive de la Eucaristía. Dice, esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. O sea que cuando hablamos de la Iglesia y del misterio de la Iglesia y de lo más esencial de ese misterio de la Iglesia, con lo que nos encontramos es con la Eucaristía. Y entonces la Iglesia vive de la Eucaristía. Si quitáramos la Eucaristía, la Iglesia desaparecería, porque no duraría, ni un telediario, como se decía aquí en España, ¿no? Y eso además lo vemos porque esta frase que dice aquí el Papa es que se puede ver en lo práctico, por ejemplo. Para todos nuestros hermanos protestantes, ¿no? que siguen la fe en Cristo, pero han perdido la Eucaristía. O sea, al final ese sacramento pues se quitó y por tanto pues no lo tienen, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado en todo lo que es la comunidad de fe protestante? Pues que se ha roto, se ha fragmentado en 1000 pedazos. 1000 pedazos, efectivamente, en miles y miles de iglesias que se siguen partiendo además, porque sigue un proceso que va aumentando, ¿no? Y cada vez están más divididas en más iglesitas, cada una con una denominación y con una particularidad y tal. ¿Y a qué se debe eso? Pues se debe a que no está la Eucaristía, porque la Eucaristía es lo que vertebra y lo que da vida a la Iglesia. Entonces, la Iglesia Católica, ¿por qué ha permanecido plenamente unida? Pues simplemente porque tiene la Eucaristía, ¿no? Luego decía a continuación el Papa también, ya casi en el segundo párrafo, y se refiere al Vaticano II, ¿no? Cuando el Vaticano II da una definición y dice que el sacrificio eucarístico
es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Y luego dice algo aquí esencial, ¿no? Dice, la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo. Por tanto, claro, es que solo esta frase ya nos debería de hacer reflexionar. O sea, que en la Eucaristía tenemos todo el bien espiritual de la Iglesia, todo lo bueno, todo lo que podamos imaginar, lo tenemos allí en la Eucaristía. Y luego, por no extenderme mucho, pero otro matiz también que me parece muy interesante, que es el siguiente. Ya más adelante, ya en el primer capítulo, entonces va explicando un poco qué significa la Eucaristía, ¿no? Entonces habla de que es el memorial de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y dice que se hace presente realmente este acontecimiento de salvación, pues se realiza esta obra de nuestra redención. Y entonces dice este matiz que yo creo es muy importante. Dice, este sacrificio que hace Jesucristo, ¿no?, que es con el que nos alcanza nuestra redención, es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo, cuando regresa, lo que hace es que nos ha dejado el medio para participar de él como si hubiéramos estado presentes. O sea, esto es algo que si lo pensamos nos debería dejar alucinados y anonadados. Es decir, ese sacrificio que es en el que alcanzamos la redención, donde está todos los bienes que nosotros podemos desear y alcanzar, nos ha dado un medio, que es la Eucaristía, para que aunque nosotros no hubiéramos estado allí presentes en la cruz y en el Calvario, a través de la Eucaristía podamos vivir y utilizarlo y participar de él exactamente igual que si hubiéramos estado presentes en el sacrificio de la cruz. Lo que quiere decir es que cada misa es realmente y verdaderamente el único sacrificio de la cruz, y lo que hace es que nos traslada y nos hace presentes, pero además no solo nos hace presentes allí, sino que podemos adquirir y podemos recibir todos esos méritos que en ese momento pues Jesucristo nos está alcanzando, y nos podemos unir también a este sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya solo con esto, lo dejo ahí para que haya una reflexión y que cada uno lo piense y lo medite, pero que nos dé una idea de la dimensión tan impresionante que tiene la Eucaristía. Sí, yo creo que el centro de lo que así unimos con lo que decíamos en la parte anterior del mensaje, el centro de ser alma eucarística, creo yo, es lo último que ha dicho José Antonio, y es que si la misa es el verdadero y único sacrificio de Cristo, es la actualización, es decir, no es que se realice en cada misa un sacrificio distinto, sino que ese único sacrificio que se realizó en la cruz se hace presente cada vez que se hace presente en el altar, cada vez que se celebra una misa. Pues bien, ese sacrificio que se hace presente, esa presencia, nos permite unirnos al sacrificio de Cristo, ¿no? Y creo que ese es el centro de ese ser alma eucarística, ¿no? El alma eucarística es la que está unida y la que se ofrece con Cristo en el sacrificio de la cruz. Entonces, cuando decimos el estar en misa, en realidad tendría que ser un participar verdaderamente del sacrificio eucarístico, ¿no? Y cuando el Concilio Vaticano II, ya que se ha citado, habla de una participación activa y consciente y devota, se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a otro tipo de cosas que, pues que en estos últimos años y decenios se han entendido por participación, ¿no? Que es hacer muchas cosas, y yo hago, y yo digo, y yo salgo, y yo leo. Bueno, pues eso es una participación externa que, pues en algún caso no digo yo que esté mal, no en todos los casos está del todo bien, pero bueno, en el mejor de los casos no está del todo mal, pero en cualquier caso eso no es la participación que el Señor nos está pidiendo y que la Iglesia en sus documentos muy sabios, como es Ecclesia Eucaristía o Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto, nos está diciendo verdaderamente participar es unirse y estar y pensar que cuando uno va a misa está ante Cristo crucificado en el Calvario, ¿no? Y que está junto con María
y junto con San Juan y junto con esas piadosas mujeres que acompañaban a Jesús al pie de la cruz, ¿no? Y es ponerse junto con María, que es el ejemplo de la que se ofrece, ¿no? Y ofrecernos aprender de ella. Entonces, creo que ese es el centro del ser alma eucarística. Muy bien, Javier, pues muy interesante esto que has añadido. Y bueno, como no nos queda tiempo, ya decíamos que esto iba a ser difícil poder sintetizar. Vamos a pasar ya al tercer mensaje, que es del 18 de junio del 2002 de Jesucristo también. Pensad, que sea lo que Dios quiera y cuando Dios quiera, y si el Señor varía el tiempo o para los acontecimientos, bendito sea, porque no vamos a poder resistir si no es con su poder, y que su poder venga sobre nosotros cuando determine su voluntad, y ojalá que la ira no descienda sobre nosotros con toda su crudeza, porque no vamos a poder resistir. En sus manos está. Nosotros solo estemos preparados. Pero no quiero que deseéis que vengan los acontecimientos solo porque estéis preparados, que no era esa sola la preparación que quería que cogierais. El hacer mi voluntad y un corazón contrito y humillado, eso es lo que mi voluntad no lo desprecia, eso es lo que ama mi corazón. El preparar a los demás y avisar al resto, eso es lo que deseo de vosotros, desviviros por los demás, y aún no cuento en vuestras filas a todos los que habrían de venir. ¿Dónde están los que habrían de venir por vuestro medio? Preocupaciones mundanas, puestos acomodados, eso es lo que observo en vosotros. ¿Captáis la magnitud de los acontecimientos? No es así, porque entonces no estaríais tan preocupados de lo material. Olvidad eso por un momento, y ved si así la preocupación por el resto os llega, y queréis salvar almas junto con la vuestra del desastre. Porque vuestra alma es de la que tendréis que dar cuenta, no de cómo adornasteis vuestra casa, no de cómo vestisteis a vuestros hijos. Vuestra alma y la de los que os rodean, y las almas de los justos, que esperan su salvación por vuestro medio. Venid a trabajar, venid, trabajadores, a mi viña. Pues tenemos este mensaje muy cortito de Jesús, pero también con mucha enseñanza, sobre todo porque además nos instruye de algo que hemos ido hablando también en bastantes mensajes, que nos enseña cómo hemos de vivir la preparación para los últimos tiempos. Y en esto pues también es cierto que hay también mucha confusión y muchos errores en cómo se vive esto. Hay muchas personas efectivamente pues que están un poco pues en ese mundo pagano, ¿no? Donde todo lo espiritual y religioso pues no tiene ningún sentido, por tanto pues no están en situaciones siquiera pues ni de entender ni de pensar en que pueden estar cerca de este fin de los tiempos. Pero luego también dentro de las personas pues más religiosas, espirituales, pues también hay muchas que todo esto pues lo interpretan mal, o sobre todo le dan una respuesta que tal vez no es la que el Señor quiere. Por eso este mensaje, siendo cortito, pero es muy ilustrativo y da mucha luz también de cómo hay que vivir esto, pues también eso nos puede llevar pues a errores graves y a lo mejor pues en lugar de ser una ayuda para nuestra salvación y la salvación de los demás, pues que se convierta también incluso en un obstáculo, ¿no? O en un error que nos lleve por un camino equivocado y que incluso nos dificulte nuestra propia salvación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque aquí el Señor nos aclara, ¿no? Empieza diciendo que hay muchos que están deseando ya como que se produzcan, ¿no? O que a ver ya cuándo ocurre todo esto, ¿no? Que se dice por muchos sitios y muchos mensajes y todo esto. Y Él pues nos dice con mucha sencillez, dice que sea lo que Dios quiera y cuando Dios quiera. Y si el Señor varía el tiempo o varía las profecías, pues ya está, Él es Dios y puede hacer lo que crea conveniente, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hace esta reflexión, dice, es que a lo mejor, dice, no quiero que deseéis que vengan los acontecimientos solo porque estéis preparados o no, o dejéis de estar preparados, ¿no? Porque a lo mejor resulta que está retrasando porque todavía no estamos preparados y todavía nos creemos que ya estamos aquí y desde el punto de vista del Señor, pues antes no estamos preparados. Y no estamos preparados no porque no sepamos lo que va a pasar,
que a lo mejor hay mucha gente que sabe lo que va a pasar y va a ocurrir, ya ha estudiado el Apocalipsis, ya ha estudiado esto otro y lo otro, y tiene una idea de todas estas cosas que van a ocurrir. Pero lo importante de la preparación no es saber lo que va a pasar, sino que nuestro corazón esté preparado realmente para poder vivir ese proceso. Entonces a lo mejor resulta que nuestro corazón es el que no está preparado. O sea, no por saber mucho de todas estas cosas, pues quiere decir que uno esté preparado, ¿no? La preparación pues va más por otro lado. Jesús también pues nos dice, ¿no? Dice, realmente es hacer mi voluntad. Y tener un corazón contrito y humillado, ¿no? Nos lo recuerda un poco. Dice, eso es lo que no desprecia y lo que ama mi corazón. Por tanto, nuestro foco debería ser no tanto desear o no que pasen las cosas, que no tenemos ni idea realmente. O sea, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce los planes de Dios? Si es que nosotros es imposible que intentemos penetrar siquiera pues cuándo es el momento, y hay mucha gente que va opinando por ahí, ¿no? Y va diciendo, pues ahora va no sé qué, pues esto va a ocurrir pues en tal momento o en tal fecha. Y no tiene mucho sentido, porque es que realmente nosotros no podemos penetrar en la providencia de Dios. Por tanto, eso hay que dejárselo a Dios. Nosotros, en cambio, sí tenemos un trabajo de preparación que nos lo recuerda Jesús, y ese es lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Y es ese trabajo pues de tener el corazón preparado, de esa misión que todos tenemos, y que es en lo que nos tenemos que focalizar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es la misión que nos ha dado, incluso una misión especial a lo mejor en este periodo pues mucho más turbulento, donde pues el Señor está pidiendo, y la Virgen María dice, quiero un ejército, ¿no? Un ejército de almas, ¿no? Pues que se entreguen y que se ofrezcan. Entonces ahí es donde está la importancia de la preparación. O sea, que lo que tenemos que dedicar este tiempo de preparación es a entender la misión y a trabajar en esa misión, para que cuando llegue el momento pues podamos decir, Señor, aquí estoy, y aquí estoy con el trabajo y las tareas que me has encomendado pues listas, y aquí estoy ante ti, para que tú ahora me digas pues por dónde hay que ir, qué es lo que va a hacer el Señor. Luego ya se encargará de guiarnos y de conducirnos, pero no se trata de hacerlo por nosotros y pretender saber lo que hay que hacer, sino que en ese sentido hay que tener esa confianza y ese abandono y centrarse en el trabajo del día de hoy, que es lo que nos toca, ¿no? La Virgen nos lo ha dicho en algún mensaje de este libro, ¿no? No va a ser como pensáis, no va a ser como penséis, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar en la gran tribulación, en lo que tiene que estar por llegar y en que pase, y mucho menos desearla, ¿no? A mí me ha pasado y mi director espiritual me dijo, pues no, la Virgen no quiere eso, ¿no? O sea que no tenemos que pensar en eso, porque no va a ser como pensemos, ¿no? Y el peligro que corremos pues es efectivamente el no. Pero bueno, nos da la clave, nos la da Jesús, ¿no? La preparación tiene que venir por el lado de la humildad. Tenemos que trabajarnos eso, la humildad, ¿no? Porque si no, cuando llegue, pues a lo mejor nos asustamos de lo poco preparados que estamos, ¿no? Pero si somos humildes y descansamos en él y nos apoyamos en él, pues tendremos fuerzas para soportar lo que nos venga. Sí, en realidad esto es como, una vez más, un engaño de Satanás, ¿no? Para todos nosotros, porque él es un fantástico y especialista en engañar, y nos engaña, ¿no? Y entonces, en realidad, el hacernos es como paradójico, ¿no? Porque en realidad el que más esté pensando en lo que va a pasar y pensando en prepararse es el que peor va a estar preparado, ¿no? En algún sentido, porque pensar, como estamos diciendo, y pensar en agobiado, y en realidad recuerdo una vez una persona que decía, yo vivía dándole vueltas y agobiado por 1000 cosas que nunca llegaron a pasar. Es decir, todo el día pensando en esto va a pasar, y entonces agobiado en esto y en esto y en esto. En realidad eso nunca pasó, o pasó de una manera totalmente distinta a como él pensaba, como decía Óscar antes, ¿no? Entonces, como el demonio lo que quiere es, de alguna manera, descentrarnos, porque si el centro, hemos dicho a lo largo de todo este programa, el centro es Cristo, el centro es la Eucaristía, el centro, pues él lo que quiere es descentrarnos, ¿no? Es decir, alejarnos del centro
para que estemos agobiados con otras cosas que, con apariencia de que son buenas, en realidad nos alejan del centro y de lo que de verdad va a hacer que cuando llegue ese momento, que llegará cuando Dios quiera y como Dios quiera, estemos plenamente fuertes y preparados y con la luz, con la inteligencia iluminada y con la voluntad fuerte, como para poder responder y estar a la altura de lo que nuestro Señor nos pide. Sí, y luego hay otro matiz también que lo explica muy bien el Señor cuando habla de todos estos temas de preocupaciones mundanas, ¿no? Dice, eso es lo que observo en vosotros, preocupaciones mundanas, ¿no? Y luego, claro, con mucho sentido del humor, ¿no? Pues casi lo dice, no, si entenderéis un poco todo esto, pues no estaréis tan preocupados de lo material. Y luego, pues, con sentido del humor, como decía antes, pues va diciendo, ¿no? Dice, porque luego tendréis que dar cuentas de vuestro alma y de las otras almas que se os habían encomendado, ¿no? Y no se os va a preguntar cómo adornasteis vuestra casa, ni de cómo vestisteis a vuestros hijos, ni todas estas cosas que al final nos consumen mucho tiempo, o todo el tiempo, que nos ocupan, nos preocupan. Y eso, pues son cosas materiales que hay que ocuparse en algún momento, pero que no tiene que ser eso el centro, ¿no? Y como dice él, pues yo creo que esta imagen es muy buena. Es decir, cuando lleguemos allí ante él, no nos va a decir, oye, ¿y cómo hiciste esto y lo otro y tal? No, o sea, nos va a hablar de nuestro alma y de cómo hemos trabajado para que nuestro alma pues se haya unido a Jesucristo, y cómo hemos trabajado por nuestros hermanos para que ellos a su vez pues hayan podido también llegar a él. Y eso es lo que tenemos que examinarnos pues permanentemente, ¿no? Lo otro son obligaciones que hay que cumplir, pero no tienen que ser el centro y nos tienen que distraer de lo esencial. Incluso si llega el caso y hay un conflicto de prioridades, pues la prioridad está clara, es más el cumplir la voluntad de Dios que todas estas cosas que luego al final nunca son tan importantes, ¿no? O sea, al final, pues el que la casa esté, como decía alguien, bueno, porque la casa está un poquito más limpia o no, pues hombre, tiene que estar limpia, pero bueno, un poquito más, un poco menos, pues no, si eso me impide en determinado momento, pues un rosario o una oración o algo que es importante para un hermano mío, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, pues está clara cuál tiene que ser la prioridad. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y ya pues nos despedimos hasta el siguiente programa. Avisamos si acaso al final del programa, José Antonio, de cómo pueden obtener el libro, ¿no? Que es muy fácil, haciendo un pedido a la dirección de email vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, o bien a través del teléfono 5559 0547 5559-0547. Pueden dejarnos también dudas o sugerencias en la dirección de email verdaderadevoción@gmail.com, y tienen toda esta información en la web www.vdcj-tomo-rojo.com. Muy bien, pues muy buenas noches y hasta nuestro siguiente programa. Los débiles. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.